Hola, buenos días. Vamos a comenzar el curso hoy. Antes nos pidieron que les avisáramos que ante cualquier cosa hay 2 salidas de emergencia. Estamos en como 3 pisos para abajo, así que es importante saberlo. Ahí hay una salida de emergencia, que se ve poco, pero ahí hay como una franja arriba que dice salida, que lleva un pasillo y sube por la escalera donde casi todos bajaron hoy. Los que puedan arrancan por ahí. Y los otros, por la de atrás, a la izquierda hay otra escalera hacia arriba. ¿Ya? Eso es. Los dejo con profesor Jesús. Y rápido, que yo voy delante. Exacto. Bueno, en primer lugar, buenos días. Mirad, si os parece, comenzamos. Mirad, muchas veces cuando los docentes se plantan frente a sus aprendices, o los maestros frente a sus aprendices, muchas veces la gente se olvida de una fase absolutamente fundamental para ser significativa la enseñanza. La mayor parte de la gente insiste en el enlace sobre el conocimiento previo. Es decir, hacer significativo en la enseñanza es sobre todo conectarla con el conocimiento previo. Yo me gustaría decirle que un verdadero aprendizaje no se produce si no hay síntesis, si no hay transferencia. Es decir, es absolutamente imprescindible cuando enseñamos, cada vez que hay una recepción en el trabajo, volver a reajustar lo que se ha aprendido. Porque eso es lo que produce transferencia, es decir, la aplicación del conocimiento requiere la síntesis. Si no hay síntesis, no hay aplicación. Recordamos lo que vimos ayer, aunque sea brevemente. Es decir, ayer estuvimos hablando en general del diseño universal y de la facilitación de las tareas. Y en relación con ello, yo destacaría 4 cosas, ¿vale? En primer lugar, que este es un proceso, fijaros bien, el proceso del diseño universal requiere como mínimo 3 fases. En primer lugar, identificar qué aprendizaje queremos hacer. No es menor la importancia de este paso porque, como demostramos ayer de forma repetida, no todos los profesores saben lo que están enseñando. De tal manera que la gente dice, estoy enseñando comprensión lectora. ¿Sí? ¿Qué? De la comprensión lectora. Y sorpresa. No sabemos qué. Estoy enseñando cálculo mental. ¿Sí? ¿Cómo? Sorpresa. Estamos evaluando otra vez el cálculo, haciendo una prueba de cálculo. Estamos enseñando tal cosa. ¿Sí? ¿Cómo? Es decir, es absolutamente fundamental que sepamos qué aprendizaje estamos haciendo y al calor de eso recordar los 4 tipos de aprendizaje. Es decir, deberíamos de tener muy claro que es distinto que yo me plantee que un alumno aprenda hechos o datos, porque esto se va a aprender por repetición. Pero si yo lo que quiero que aprenda es un concepto, como el de la suma, como el de la multiplicación, esto se aprende por comprensión. Y si yo pretendo que un alumno pretenda un procedimiento, como es, por ejemplo, un procedimiento de cálculo, como es la resolución de problemas o la comprensión lectora, esto se aprende de forma estratégica. Es decir, implica procesos mentales diferentes. Y las actitudes que, como ya dijimos, se aprenden fundamentalmente por osmosis, es decir, por conexión con modelos correctos y vivenciando lo que se está haciendo. Es absolutamente fundamental que tengamos claro qué aprendizaje estamos haciendo o qué aprendizaje queremos hacer. Da igual. Una vez identificado, deberíamos, fijaros bien, delimitar cuáles son los procesos implicados. Es decir, qué tiene que hacer un sujeto para alcanzar ese aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de la tabla de multiplicar, yo quiero que un niño memorice las tablas de multiplicar o domine las tablas de multiplicar. ¿Qué significa eso? Pues mirad, significa por lo menos 2 cosas. Una primera, que construya la tabla pitagórica. Y otra, memorizar, la memorización de las tablas. Es decir, el dominio implica 2 aprendizajes diferentes. Recuérdenlo. En las operaciones, cuando ustedes enseñan una operación, enseñan 3 aprendizajes. El concepto, el algoritmo y la memorización. Y la automatización. Tengan cuidado, no enseñen, o sea, nadie enseña a sumar. No hay ningún proceso de enseñar a sumar. Hay un proceso en el que tú enseñas el concepto, hay un proceso en el que tú enseñas el algoritmo y hay un proceso en el que tú enseñas la memorización. ¿Y por qué es necesario separarlo? Mirad, porque son aprendizajes diferentes. Porque
El concepto se aprende siempre por relación entre significante y significado. El algoritmo se aprende mediante la comprensión del algoritmo y la aplicación práctica. Y mientras que la memorización o automatización se aprende por repetición. Y finalmente, fijaros bien, lo que es necesario, el último paso necesario es establecer una estrategia docente inclusiva. Es decir, una estrategia docente que no deje fuera a ningún alumno de la enseñanza. Y que no deje, como dijimos ayer repetidamente, que no deje fuera alumnos no significa que todos aprendan igual, sino que todos llegan hasta la enseñanza. Porque unos van a aprender, el aprendizaje no depende de los docentes. Meteros esto en la cabeza. Es decir, mucha gente intenta hacernos responsables de los aprendizajes. Yo no soy responsable de los aprendizajes de mis alumnos, de forma exclusiva. Yo soy responsable de la enseñanza. Pero luego el alumno necesita querer, el alumno necesita hábitos que yo no se los puedo dar en la escuela. En la escuela no se dan hábitos, los hábitos se traen de fuera. En la escuela podemos colaborar con los hábitos, pero no creamos hábitos. Ténganlo en cuenta. Partiendo de ahí, esta estrategia docente, fijaros bien, tendría que tener como elemento fundamental el diseño universal, y eso supone fundamentalmente tres cosas. Primero, eliminar las barreras. Eliminen todo tipo de barreras. Pero fijaros bien, siempre que esta eliminación de barreras no afecte al desafío. De tal manera que en tareas de lectura no se puede quitar la lectura. En tareas de escritura no podemos quitar la escritura. En tareas de cálculo no podemos quitar el cálculo. En tareas de resolución de problemas no podemos quitar la resolución de problemas, porque está afectando al desafío. En segundo lugar, apoyen a todas las necesidades educativas. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que a veces vamos a tener que utilizar no la tarea en sentido estricto, como veíamos ayer, cuando decíamos la lectura de palabras. ¿Os acordáis? El caso que puso un colega que dijo, bueno, ¿y qué ocurre si yo tengo un alumno que lee muy lenta las palabras? Bueno, pues no tengo más remedio que hacer una actividad diferente porque el tiempo no se puede compatibilizar. Y como el aprendizaje de la lectura directa es una cuestión de tiempo, no sirve que yo le ponga el mismo ejercicio, porque no lo va a poder hacer. Entonces, de esa manera, tomamos un computador y ese niño haría las tareas en el computador a una velocidad diferente. Pero eliminamos la barrera y, apoyamos su necesidad. Tener en cuenta estas tres características. Mirad, de alguna manera con esto resumimos todo lo que vimos ayer, porque ayer lo que vimos fue muchos ejemplos prácticos, vimos cantidades de aprendizaje. Antes de continuar, cualquier cosa que se os ocurra, algún aprendizaje concreto, que no sea el de la expresión escrita, que lo vamos a ver luego, ¿vale? Que a mí no se me ha olvidado el tema de la redacción, pero cualquier otra cosa, o todo, de cualquiera, de lo que dijimos ayer, no sé, una reflexión, una opinión, una pregunta, dígame. Lo que pasa es que yo desde ayer cuando empezamos a ver el curso del contexto de la lectura, este año atrás me tocó una niña con ritmo selectivo. En la parte escrita no hay ningún problema. Pero ¿cómo veíamos la parte de lectura? Ella no nos hablaba nada. Lo único que no puede usted ver, si la niña no lee en voz alta, es la lectura oral, pero tampoco se la puede ver usted a un sordo, ¿eh? ¿Qué pasaría si fuera sordo o sorda? Sería lo mismo, ¿no? Vamos a ver, eso es un problema de eliminación de barreras, ¿vale? Clarísimamente. Lo que tenemos que ver es de qué manera eliminamos las barreras en momentos determinados. A mí lo que sí me gustaría haceros la siguiente reflexión. Mirad, en la escuela hay, respecto a la lectura y a la escritura, un montón de ideas previas erróneas. Entre ellas, por ejemplo, la relación entre lectura y habla. Miren ustedes, entre la lectura, la escritura y el habla solo hay un elemento en común, el sistema fonológico. ¿Vale o no? O sea, lo único que comparte es un mecanismo interno en el que tenemos las representaciones fonológicas de las palabras. Es lo único que tienen en común. Usted cuando habla utiliza ese mecanismo fonológico. Cuando escribe también y cuando habla también. Pero el sistema articulatorio no es compartido. Porque si el sistema articulatorio influyera en la lectura y en el habla, en la lectura y en la escritura, tendríamos la siguiente circunstancia curiosa, que los sordos escribirían en transparente y los tartamudos con borrones, ¿no? No tiene sentido. O sea, una cosa es el habla y no es necesario hablar para leer, porque usted no habla cuando lee. Por lo tanto, en esa niña no es necesario que hable, lo que usted tendrá que eliminar la barrera de tal manera que ella tenga que hacer la comprensión lectora igual que los demás, aunque pueda hacerlo por escrito. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos la dificultad del profesor básico, que los contenidos
Yo eso le puedo cambiar el profesor básico por otro mejor, pero no tengo yo herramientas para cambiar profesores. Eso debería corresponder a otra instancia. Mirad, cuando os planteéis problemas de relación, de colaboración con los profesores, tengan mucho cuidado de no hacer un análisis excesivamente lineal, sean ustedes profesores básicos o sean profesores diferenciales. Tengan mucho cuidado. Es decir, el trabajo en un mismo aula requiere colaboración y requiere identificación de lo que vamos a trabajar. Y si un profesor básico entiende las cosas de otra manera, yo como diferencial me limitaría a hacer lo que yo creo que debo hacer con mi alumno. Es decir, yo le eliminaría las barreras a mi alumno. Luego pueden surgir problemas, bueno, de todas maneras surgen, pero no hagamos esos problemas insalvables. Mirad, hace 2 años, o hace un año y tanto, fue cuando se puso hace 2 años ya que la gente entra dentro del aula a trabajar. Las cosas han cambiado radicalmente en muchos sitios. Hay muchos colegas que están trabajando perfectamente con profesores básicos y profesores medios. Esa es la línea. No hay posibilidad de que se trabaje bien dentro eliminando al otro, pues la sangre es muy escandalosa. Entonces intenten por todos los medios reducir esa tensión y redúzcanlo, fijaros bien, yo os lo decía ayer, porque nos queda la última parte que hablamos ayer que no tenía nada que ver con esto, que era la estratificación en el establecimiento. Reduzcan esa tensión llegando a acuerdos sobre qué enseñar, cómo enseñar. Y si el profesor se plantea, bueno, intentemos llegar a un acuerdo de qué tipo de aprendizaje es el que estamos persiguiendo. Por ejemplo, en este caso, en el caso que plantea la colega, lo que estamos planteando es que el alumno aprenda la iniciación lectora, es decir, sea capaz de leer. Mire usted, la lectura no necesariamente es en voz alta. Esta niña no puede. ¿Cuál es la alternativa? A que la haga en silencio. No hay alternativa. O sea, a mí me gustaría hacerles ver que siempre que alguien tenga la posibilidad de que no le eliminemos una barrera, no se la eliminamos, pero si alguien no puede aprender porque tiene esa barrera, es que la alternativa es no aprender o eliminar la barrera. En algunos casos puede que no se pueda hacer. Miren ustedes, yo creo que no hay que ser radical en esto. O sea, yo creo que hay que ser radical en el análisis, pero puede que en algún caso no podamos eliminar una barrera. Planteémonos de qué manera podemos compensar eso. ¿Alguna cosa más? Venga, por favor. Hay asignaturas que se solicita que los chicos se eximan, como por ejemplo, la semana pasada me llegó un papel de un neurólogo que pedía que eximiéramos a una niña de inglés. O también hay niños que por problemas de salud no hacen educación física. Hombre, los neurólogos que tienen muchas asignaturas de educación en su carrera, claro. Por eso lo piden. Entonces, mi pregunta es ¿cómo eliminamos barreras para que los niños puedan acceder también a esas asignaturas? Siendo que nosotros tenemos solo necesidades transitorias, no permanentes. Ese es un tema difícil de resolver mientras no haya una legislación clara al respecto. Entonces, yo le puedo decir que en mi país está prohibida la exención. No se puede eximir a nadie de nada. Entonces debiéramos trabajar eliminando barreras y no eximiendo. Claro. Ya. Pero eso depende, porque depende de quién tome las decisiones, porque no siempre las decisiones sobre exhibición corresponden al profesor. A ti te llegan muchas veces las decisiones ya tomadas. Ténganlo en cuenta. O sea, yo mirad, hay una cosa, ustedes no pueden, sobre todo la gente que está ahí implicado con personas que tienen ciertas dificultades, no se pueden plantear estar luchando continuamente contra las decisiones que toma otro. O sea, yo creo que eso desgasta demasiado. Yo les pido a ustedes que no se desgasten, que se dediquen a ayudar a los alumnos haciendo estas 3 cosas. Y que va a haber cosas a las que ustedes no puedan llegar porque no tienen la responsabilidad. Bueno, acuérdense de los niños que tenéis reconocidos, no se acuerden de los otros. Porque es posible que no puedan hacer nada. O sea, es posible que ustedes, ante una decisión, por ejemplo, el poder que tienen los médicos en la educación en Chile, eso no existe en ninguna parte del mundo. Los médicos en el resto del mundo no intervienen en la educación, pero en este país sí. Cosa sorprendente. Pues no se citan muchas asignaturas de didáctica y de pedagogía en su carrera. Igual aquí en Chile sí. En mi país suelen dar biología humana. Pueden dar química, física, pero no suelen dar enseñanza. ¿Vale? Pero acá hay, en el decreto 170 le da la posibilidad de establecer el diagnóstico.
¿Qué van a hacer ustedes? Pueden hacer manifestaciones, barricadas, todas esas cosas, pero el decreto 170 le da la posibilidad. Estar discutiendo siempre las leyes nos lleva a lo de ayer, ¿vale? Nos lleva a estar discutiendo algo en lo que nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Entonces yo os animo a que abandonéis esa discusión. Esa discusión la tenéis luego tomando una cerveza o un vino, ¿eh? Pero en el trabajo me parece una pérdida de tiempo. Yo sinceramente creo que es una pérdida de tiempo. Yo me dedicaría a eso, ¿de acuerdo? Y lo que os estaba diciendo antes, a mí me parece que hay que buscar, y sobre todo la gente que sois profesores diferenciales, que estáis más cerca de este constructo, de este paradigma de creer en la escuela inclusiva, porque el contacto con las personas con discapacidad y con dificultad os acerca más, no por una razón personal, sino porque el estar muy en contacto con personas que tienen dificultades te hace más sensible. Yo os pediría que adoptarais una postura envolvente en el tema de la... Ayer hablábamos de la estrategia. Pues además de trabajar en lo mismo, utilizar una estrategia envolvente. Es decir, trabajar ustedes y dejar que los demás trabajen como quieran. Porque ¿qué le van a hacer ustedes si un profesor básico, un profesor medio no quiere trabajar? O al revés. Imagínense que se da la situación al revés, que es el profesor básico el que dice que él quiere eliminar barreras y usted dice que no quiere eliminar barreras. Yo no me pelearía por esas cosas. Yo utilizaría siempre que pudiera una estrategia envolvente porque yo no creo que sean posibles cambios importantes si los profesores no quieren, ¿vale? O sea, si la mayoría de los profesores de un colegio no quiere, no hay cambio. Obvio. O puede haber cambio en la práctica de cada uno de ustedes, pero solamente en la práctica de cada uno de ustedes. En la demás práctica no hay cambio. Y además no podrán cambiarlo todo porque no podrán, por ejemplo, eliminar todas las barreras porque hay alguien que se opone. Entonces, yo no me esforzaría en esa línea, yo me esforzaría más en la línea, si ustedes quieren realmente cambiar, utilizar una estrategia envolvente y otra que intentar influir en el establecimiento como institución.